Bueno, iniciamos el domingo pasado, y lo había anunciado ya de algún modo, un tiempo a través del cual vamos a recorrer un tema. Como Dios lo ha hecho en otras oportunidades, nos va a llevar algunos domingos a través de un foco. Y espero y creo, espero en confianza, no así como probabilidades del azar, sino que es la esperanza que entendemos, tenemos como cristianos, es una esperanza cierta, porque ya no depende de lo que yo haga al compartir la palabra, ni depende de lo que cada uno haga al tratar de entenderla, sino que juntos nos sometemos a la obra del Espíritu Santo para revelarnos cuál es el sentido general y el sentido particular, porque esto tiene tanto un sentido general como cuerpo, como congregación, como un sentido para la vida de cada uno de nosotros. Y solo eso, esa doble dimensión de sentido de la palabra de Dios, solo la puede revelar a nosotros el Espíritu Santo. Así es que esa es mi esperanza y esa es mi confianza, que el Espíritu Santo pueda revelarnos a cada uno el sentido general de este mensaje de derribar la estatua de Nabucodonosor, que tiene que ver con mi vida y con tu vida. Un mensaje que se refiere a una identidad que es forjada a fuego, como se forjan las mejores espadas y los mejores instrumentos de metal, son más resistentes, más eficientes, más efectivos, cuando están muy bien forjados, y para eso se requiere el fuego. La semana pasada revisamos algunos temas en torno al libro de Daniel. Particularmente nos remitimos a el capítulo 1 y los capítulos 2 al 7. Allí hablábamos de cómo Dios gobierna toda la historia, gobierna sobre todo en el mundo. No solo gobierna, obviamente con mucho mayor poder y capacidad de transformación, porque la capacidad es plena en Dios, pero el resultado de las personas va a depender de si le reconocemos como Dios o no le reconocemos como Dios. Sin embargo, los capítulos 2 y 7 demuestran de que independiente de reconocerle o no como Dios, Él es Dios y Él gobierna. Y los capítulos siguientes que vimos, que fueron el 3, 4, 5 y 6, nos revelaron dos temas más, el 3 y 6, cómo Dios es fiel con quienes le honran, le dan un lugar en su vida, y a pesar de las circunstancias, Él permite sostener un testimonio de confianza en Él y atravesar las dificultades. Y en los capítulos 4 y 5 se mostraron dos ejemplos de algo que Dios aborrece, que dificulta fuertemente que Dios pueda obrar en nuestras vidas, y que es algo que debe ser vencido y derrotado para que Dios pueda obrar y manifestarse plenamente en la vida de alguien. Y esto es el orgullo. El orgullo dificulta la obra de Dios. Solo lo dificulta porque Dios mismo decidió que nosotros fuéramos libres y tuviéramos voluntad para decidir por nosotros mismos. Y obviamente la mayor decisión que tomamos en nuestra vida, que todos ustedes la tomaron junto a nosotros, es decidir por Él, decidir por Dios en la persona de Jesucristo. Terminamos la semana pasada con estas imágenes y las dejamos allí sin decir nada para que cada uno pudiera meditar. Recomendamos que pudieran leer el capítulo 1 y los capítulos 3 y 6 y reflexionar con eso para meditar en lo personal lo que pudiera ser lo que venía, lo que va a venir en este domingo y los siguientes. Hoy vamos a hablar de la ofensa más grande. ¿Cuál es la mayor ofensa para cualquier individuo hoy? Esa que dice así como, esto no es para mí, o a mí me está diciendo. Un poco lo que quisimos reflejar con estas dos imágenes. Y la mayor ofensa para las personas, para mí, o sea, para el yo, está contenida allí en 1 Corintios 1:23. Allí dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, el Mesías crucificado, ya eso es algo que
de buenas a primeras no se entiende claramente si no hay revelación del propósito de Dios a través de Cristo. Porque esto que parece una derrota, predicar a un Mesías que murió crucificado, murió de la forma más ofensiva, el peor castigo para los peores en aquella época histórica, bajo el mayor poder de aquella época, el Imperio Romano, no entenderíamos que realmente eso fue un triunfo. No hay cómo entender que eso es un triunfo si fuera solo por el relato. Tenemos que entender quién es Cristo y cuál es el lugar en el plan de Dios y qué lugar tiene en el plan de Dios y respecto a nosotros la crucifixión de Cristo. Por eso que lo que sigue diciendo este versículo es: este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Es una ofensa, nos ofende si es que no tenemos revelación del Espíritu. Realmente viene a incomodar y a contrastar todo lo que entiende el ser humano si no hay revelación a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:23 nos dice en resumen que el evangelio en el mundo, para la sociedad y para la cultura que no conoce a Dios, es la mayor ofensa que se puede proferir. ¿Por qué? Porque ofende al mayor Dios de este mundo. Sabemos quién es el Dios de este mundo, Satanás, pero en su esfuerzo por engañarnos, él ha ensalzado a un pequeño Dios en el trono de nuestro corazón. Puede haber otros grandes dioses en nuestro corazón, pero la sociedad desde hace mucho tiempo, la cultura desde hace mucho tiempo, yo diría que al menos de manera muy fuerte hace unos 500 años atrás, pero desde antes también lo podemos reconocer, y ya exageradamente hoy día ha instalado en el trono de nuestro corazón a mí mismo, el yo. Y el evangelio es una ofensa para el yo. El evangelio es la ofensa más grande y hay 6 cosas que ofenden el yo a partir de lo que anuncia y declara como verdad absoluta el evangelio. Esas 6 cosas ofenden el yo de las personas naturales, sin entendimiento espiritual, ya que no han nacido de nuevo. Entonces podríamos concluir que no tiene nada que ver conmigo, que este mensaje me va a servir para conocer cómo afecta el evangelio a los que no conocen a Dios. Sin embargo, esas 6 cosas que afirma el evangelio y que ofenden al yo, también pueden afectar a quien ha nacido de nuevo, pero aún no ha vencido al yo. Y yo creo, valga que lo utilice ahora, que todos nosotros aún necesitamos seguir venciendo al yo. Así es que tomo este mensaje para mí y te invito a que también lo tomes para ti. Con humildad, para que podamos realmente recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver esos 6 aspectos que ofenden al yo, desde lo que contiene esencialmente el Evangelio. El Evangelio comienza allí, en el primer versículo del primer libro de la Biblia, con la ofensa, la primera ofensa más grande. Hay un Dios. Sí, lo quieras reconocer o no, hay un Dios. Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios es la primera palabra. Dios es la causa, origen, sentido, esencia, propósito, consistencia, podemos decir todos los calificativos, sustantivos, apelativos, todo lo que, verbos, todo tiene que ver con Dios. Y es desde el principio. Aunque Él no tiene principio, nosotros sí tenemos principio. Y desde nuestro principio, desde el principio de todo, Dios es Dios. Esto ofende, obviamente, la mente por todo lo que implica, porque vamos a ver que a partir de este primer principio, que es la simiente, el fundamento primero de que esto resulte ofensivo para quienes no creen en Dios, es que todo lo demás que vamos a afirmar deriva de que hay Dios.
y de que Él es de una manera y esa manera es inmutable. La segunda ofensa más grande es que Dios lo sostiene todo. Nada en la historia de la humanidad se sostendría, nada de lo que se ha sostenido, porque muchas cosas en la historia de la humanidad han surgido, se han desarrollado, han sido esplendorosas, se han deteriorado, han caído y han desaparecido o han quedado ruinas, restos o partes. Pero todo lo que se ha mantenido a lo largo de la historia lo sostiene Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Isaías 40:28 nos hace estas afirmaciones que tienen que ver con que ya que Él es eterno, ya que Él es el creador de todo, que no se cansa y que todo lo entiende y lo comprende, porque todo viene de Él. Él le dio sentido y le da sentido a todas las cosas. Y esa comprensión de todas las cosas es tan grande que nosotros no alcanzamos a comprenderla. Por eso Él lo sostiene todo. Él lo sostiene todo y nos quedó manifestado a través de la persona de Cristo. Él, que es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. No es una interpretación entonces, porque ya que Dios es Cristo es el resplandor de Dios, es la imagen fiel de Dios, ¿sí? Y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aquí está dicho explícitamente que Dios lo sostiene todo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿cómo llevó a cabo la purificación de los pecados? Con eso primero que decía el versículo que citamos de 1 Corintios sobre la ofensa del Evangelio. Al morir en la cruz, purificó nuestros pecados, de una vez y para siempre, de todos los pecados, de toda la humanidad, en toda la historia, desde el inicio hasta el fin de la historia de la humanidad, desde tus pecados y mis pecados antes de conocerlo y después de conocerlo. Todos fueron purificados por Cristo en la cruz. Y luego se sentó a la derecha del Padre, a la derecha de la majestad en el cielo, en las alturas. Y desde allí lo sostiene todo. Aquel que prometió que está con nosotros todos los días, cada día hasta el fin de los tiempos, lo sostiene todo. Hebreos 1, versículo 3. Él lo sostiene todo. Él es anterior a todas las cosas, por eso lo sostiene todo, porque de Él proviene todo. Por medio de Él forman un todo coherente. Todo lo que nos parece incoherente es producto del hombre, de la cultura, de la sociedad, pero todo lo coherente, lo que va a seguir siendo coherente y se va a manifestar de manera ineludible y absoluta como coherente, proviene de Dios. Y por eso es que Él lo sostiene todo. Colosenses 1, versículo 17. La siguiente ofensa más grande, 6 características, ¿recuerdan? La siguiente característica de por qué el Evangelio es la ofensa más grande es que Él, Dios, es nuestro dueño. Yo creo que nadie va a recibir de buenas a primera un mensaje que le diga que somos propiedad de alguien, que alguien es nuestro dueño. Y esto es porque nos compró, sí, nos compró y nos compró al precio más alto de toda la historia. Dios compró nuestra libertad y puede ejercer como nuestro dueño, pero no lo hace porque Él nos hizo libres, pero no éramos libres, éramos esclavos del pecado y Él nos compró, se hizo nuestro dueño, nos redimió. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces, la palabra redención es un término que se aplicaba cuando alguien compraba un esclavo para hacerlo libre. No lo compraba para que siguiera siendo esclavo, lo compraba para hacerlo libre. Pero el hecho de comprarlo lo hacía dueño de, y como dueño podía liberarlo. Eso es lo que hizo Dios.
pero es nuestro dueño. Legalmente es nuestro dueño, aunque no ejerza ese derecho, sino que nos invite a reconocerlo como tal. Del Señor es la tierra, toda la tierra y todo lo que sale de la tierra. Este es un buen mensaje para los que creen que son dueños de capitales, de yacimientos o de terrenos, de cosas. El Señor es dueño de todo lo que hay en la tierra y todo lo que sale de ella, todo cuanto hay en ella. El mundo y cuántos lo habitan. O sea, el Señor es dueño, Señor, amo, todopoderoso. Kyrios es el término. El término se asignaba al emperador en el mundo romano, en la época que fueron escritos estos textos del Evangelio, ¿no? Él es dueño de todo, incluidos nosotros. Salmo 24, 1. La ofensa más grande. Otra característica de por qué el Evangelio es la ofensa más grande para el yo. Porque Dios define todo. No lo definen los grandes expertos, ¿no? Los que tienen varios doctorados, los que son premios Nobel, ¿eh? Los que todo lo saben. No lo define el hombre, lo define Dios. Él define las cosas. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Como Dios lo define todo, Dios me define a mí y a ti. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:26. A mí no me define lo que estudié, no me define mi carácter, no me define mi historia, no me define mi circunstancia ni mi estado de ánimo. A mí me define Dios. A ti te define Dios. ¿Quién eres? Lo dice Dios, lo sabe Dios. Pero a veces no nos movemos respecto a eso. Quiero recordar algo que hemos dicho muchas veces también. Y Dios dijo, el Dios uno. Dios es uno, uno es. Pero inmediatamente cambia la persona en esta frase y ya no es la primera persona singular, Dios dijo, sino que es la tercera persona. Hagamos al ser humano. Y entonces somos hechos a la imagen y semejanza no solo del Padre, sino que somos hechos a la imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues cuando dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, está refiriéndose a las tres personas de Dios. Nuestra definición como seres humanos y personas únicas solo la conoce Dios. Necesitamos conocer cómo somos conocidos por Dios. La ofensa más grande es que Dios lo define todo y nos define a nosotros. Pero el mundo nos dice que nos definen los logros, que nos definen las propiedades, que nos definen nuestras características de carácter, ¿eh? Nuestra historia, los logros, nuestras experiencias. Dios nos dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Este es Pablo hablándole a una de las congregaciones que él fundó, creó, o inició más bien. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. Hoy que celebramos el Día del Padre, vemos aquí cómo el apóstol Pablo hace un discipulado de los miembros de las congregaciones que él fundó, asumiendo el rol de padre espiritual. Por eso dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Usa la figura ahora de la madre, una maternidad, un engendrar la fe. Obviamente la fe la engendra el Espíritu Santo, pero Pablo asume un rol como el que Dios nos asigna a nosotros como padres y a las madres, por supuesto. Nadie va a creer en Cristo si no es por la obra de Dios, pero Él nos ha dado un rol de coayudantes
a los padres y a las madres. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado. Esa es la definición de Dios para nosotros. Nos da un ejemplo, nos da un modelo, nos da una guía en Cristo. Cristo hecho hombre, que fue tentado en todo, que nos conoce, sabe lo que son las experiencias humanas, las buenas y sobre todo las malas. Dice que fue tentado en todo, luchó con todo, sabe cómo batallar con todo lo que nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo no va a definirnos mucho mejor que nada ni nadie, ni nosotros mismos? ¿Cómo no va a definirnos mejor Dios? Pero para muchos eso es una ofensa. Sobre todo cuando Dios dice, tú no eres como crees que eres, porque quieres ser así, o porque las experiencias te han llevado a creer que eres así. El Evangelio es la ofensa más grande para el yo, también porque nos dice que Dios gobierna. En el mundo actual vemos las noticias y pareciera que en la mayor parte del mundo Dios no gobierna. Y claro, en las naciones en general Él no gobierna. Y en muchas personas tampoco gobierna. Incluso hay cristianos en los cuales gobierna poco. Pero Dios gobierna independiente de eso, porque Él no ha perdido el control de su plan eterno. No nos equivoquemos. Que Él permita que ocurran ciertas cosas a las cuales les puso límite. El Espíritu Santo está aquí para detener la iniquidad. Cuando Cristo vuelva oculto para llevarse a la iglesia, también se va a ir el Espíritu Santo y vamos a ver cómo va a gobernar de manera absoluta en el mundo por un tiempo breve la maldad y el diablo. Hoy no alcanzamos a percatarnos si no usamos el entendimiento espiritual de que Dios, aún a pesar de toda la maldad en el mundo, Él gobierna y que ineludiblemente va avanzando al cumplimiento final de su plan. Este tiempo es un tiempo de gracia y de misericordia. Ya lo vimos en Daniel. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Daniel 2:21. Aunque no nos parezca muchas veces, aunque ofenda al orgullo del hombre, a este hombre que cree que lo puede lograr todo, lamentablemente lo vemos día a día, en nuestro país lo hemos visto en medio de esta pandemia, cómo el orgullo ha cegado incluso a personas con autoridad, tomando malas decisiones y persistiendo en ellas porque están convencidos de que hacen las cosas bien. Hay demasiados ejemplos de ello en el mundo. Sin embargo, debemos reconocer que Dios gobierna. Dios gobierna porque el Señor, del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Porque hay un reino expandiéndose en el mundo. Y obviamente Dios ahí sí que gobierna. Y nosotros somos parte de su reino. Y aunque quizás no sea todo lo que debiera, Él gobierna nuestras vidas. Porque cada día más aprendemos a sujetar más cosas a su voluntad. Esto nos lo declara el Salmo 22, versículo 28. Finalmente, la ofensa más grande del Evangelio contiene un último elemento que ofende al yo. Dios juzga. Nosotros juzgamos todo el tiempo, inconsciente o inconscientemente, explícitamente o implícitamente. Emitimos juicios sobre los demás, a veces también sobre nosotros mismos, pero el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Y no solo tiene derecho, juzgará. Y de hecho ha juzgado, juzgó nuestra culpabilidad, nos declaró culpables, nos declaró destinatarios del castigo que corresponde al culpable. Pero por amor nos dio un camino de salvación. La culpa de nuestros pecados la pagó Cristo en la cruz. Él recibió el castigo por nuestros pecados. Él ya nos juzgó respecto a la salvación. Cada persona que recibe a Cristo ya es juzgada previamente y está condenada, pero al recibir a Cristo somos salvados de las consecuencias de nuestro pecado. Volveremos a ser juzgados,
cuando Cristo venga. Seremos juzgados ya no para salvación o condenación, porque somos salvos, sino que seremos juzgados cuánto estuvimos en los planes que Dios tenía para nosotros o cuánto no. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. David lo declaró en el Salmo 7:8. Más aún, también en otro salmo declaró, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame la maldad que hay en él. ¿Para qué? Para ser corregido. El Evangelio es una ofensa para el ego, para el yo. Pero Dios nos ha dado la capacidad de ser humildes frente a Él y reconocer que somos mejores de lo que la vida nos ha hecho, las experiencias nos han hecho, lo que nosotros mismos hemos creído que somos, lo que otros han dicho que somos. Somos mejores que eso porque Él nos hizo. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero hay un enemigo del mensaje de Dios, un enemigo que dificulta que la verdad de Dios sea impartida a nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, y sea desde el alma infundida a nuestro cuerpo, que también muchas veces se debilita, se contractura o se enferma, lo que habla el Salmo 23. A veces atravesamos sombra de muerte en nuestro cuerpo, la debilidad, la tristeza, la amargura, la depresión, la ansiedad, la enfermedad, son sombras de muerte. Pero aún allí Dios está, con su vara y su cayado nos acompaña. Dios tiene un proceso de sanidad y de salvación para nosotros a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué se opone a ello? Un yo que aún tiene áreas que no quieren someterse a Él y a su verdad. El yo es nuestro problema. Quiero terminar con fragmentos que edité de un video, porque claro, el video no es cristiano, pero tiene unas cosas que son interesantes. Saqué lo demás, dejé solo lo que quiero reforzar hoy. Y quiero que puedan meditar en la semana sobre ello. Cuando terminen de ver el video vamos a orar. Quiero decir algo más y con eso vamos a concluir el mensaje de hoy. Recuerden, estamos viendo que hay una estatua que derribar. Tomamos la figura de la estatua de Nabucodonosor y ya sabemos que Dios va a derribar la estatua del orgullo de las civilizaciones y las sociedades y la cultura humana, y lo ha ido haciendo, lo ha derribado siglo tras siglo para declarar que solo hay un Dios y Él permanece. Pero también es necesario derribar una estatua en cada uno de nosotros y levantar al único digno de adoración. Hemos hablado muchas veces de no tomar personal las cosas. Lo que me pasa, lo que me dicen, lo que me hacen. Yo, mi, me, conmigo y contra mí. Yo, mi, me, conmigo y contra mí. ¿Cómo hacerlo? Si soy yo la que lo siente. Si es a mí a quien le duele. Es de mí de quien habla. A mí me lo hizo. Fue conmigo con quien se metió. Eso fue contra mí. Yo, mi, me, conmigo y contra mí. Sí, a veces es difícil no tomarlo personal. Porque estoy siendo yo el testigo y receptor de sus acciones. Lo que aprendí fue esto: quítate de la ecuación, quita el me de la historia. Mi mamá me gritó, sería mi mamá gritó. Mi pareja me engaña, sería mi pareja engaña. Ella me mintió, él me mintió, sería ella mintió. Él me dice cosas horribles, sería él dice cosas horribles. ¿Notan la diferencia? Y notan cómo nuestra mente, o mejor dicho nuestro ego, se resiste a salir de la película. No quiere quitarle fuerza a lo que el otro hizo, ni quitar protagonismo a nuestro papel de víctima. Porque si lo hacemos, ¿con qué razón lo voy a odiar? Si me quito yo de víctima, ¿cómo voy a hacer para dejarlo como el malo de la película? Me quedaría yo sin mi papel de la pobre y buena persona a quien atacan todos los peores monstruos en este planeta. Para pensarlo, ¿no? Cuando nos quitamos de la historia, le quitamos el me, podemos tomar distancia y nos permitimos ver qué podemos hacer respecto a esa situación que observamos.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Papá, queremos orar en este día domingo para que tú puedas obrar en ese ídolo que inconscientemente y a veces conscientemente hemos levantado. Ese ídolo que somos nosotros mismos. Cada vez que pensamos algo, sentimos algo y eventualmente terminamos haciendo algo porque yo creo, yo siento, yo estimo, a mí me parece que eso está bien, que es correcto, que es lo que corresponde, que es justo. Y olvidamos que tú nos has llamado a ser humildes y a mostrar el carácter de tu Hijo, que aún teniendo razón para hacer muchas cosas y reaccionar de muchas maneras, se sujetó a tu voluntad para mostrar y hacer lo mejor. No para su propia bendición, sino que para nuestra bendición. ¿Cómo podemos ser reflejo de tu Hijo, reflejo de tu plan, reflejo de la extensión del reino en el mundo, si muchas veces nos centramos en nosotros mismos? Yo te pido perdón, Señor, porque lo he hecho. Y aunque trato, muchas veces no me funciona. Como decía tu hijo Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ay, pobre de mí en este cuerpo de muerte. Sin embargo, seguido declaraba lo que declaro sobre cada uno de los miembros de Casa Iglesia, que por la gracia que nos ha sido conferida y por la obra del Espíritu Santo, esa condición puede ir siendo revertida y transformada día con día para que hagamos verdaderamente lo que tu voluntad quiere que hagamos. Te damos gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.